Las estadísticas desafortunadamente hablan que estos casos son más comunes en el seno familiar, porque hay tanta confianza que se presta a que estas situaciones sucedan, y para los padres que son a veces o negligentes o les falta un poco de sentido, no se dan cuenta a las cosas que están sucediendo. Y precisamente por la cercanía y la confianza que hay con las personas allegadas a la familia es cuando suelen pasar estas situaciones con mayor índice. Hola bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. ¿Cómo están? Ya saben, con una gran sonrisa, a sentirse bonito para estar bien. Y no es al revés. Hoy quiero hablarles de una herida que personalmente creo que es digna de clasificarse muy por encima de las otras heridas emocionales de la infancia de las que les he estado hablando durante todo este tiempo. Y no porque desmerite el daño emocional que las 5 heridas emocionales de la infancia tengan, sino porque esta en especial es un tema tabú que pocas veces se habla y que a pesar que se da con mucha frecuencia, duele tanto en la propia víctima como en las familias que no se quiere tocar el tema para no lastimar, para no volver a abrir esas heridas y volver a sentir ese dolor emocional. Otra de las razones por las que no se habla del tema es porque tienen sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, no quieren ser juzgados o señalados por la sociedad, que lejos de ofrecer comprensión a esta situación, pues estamos en una sociedad tan distorsionada y tan enferma que a veces se produce un malestar general y prefieren cerrar, o por muchas cuestiones que se dan en esta sociedad tan enferma y tan descompensada. Desafortunadamente, entre menos se hable del tema, más se va a propiciar a que siga siendo registro de estadísticas muy elevadas o que se siga propiciando porque no se está dando una prevención a este caso. Y en esta estación de la herida del abuso particularmente hay varias vertientes. Un abuso sexual no precisamente tiene que referirse a una violación, un toqueteo, una mirada de lascivia, palabras explícitas que tengan que ver con el sexo que se le hable a un niño, toqueteos en las partes íntimas del niño o insinuaciones también son un abuso y también deja heridas emocionales en el infante, produciendo en esa etapa confusión, disociación, porque algo en su interior le está diciendo al niño que algo está mal. Si los padres no le han dado una educación preventiva referente a estas situaciones, el niño en su momento no va a tener la comprensión y por esta razón no va a saber poner límites. Tampoco tendrá los recursos psicológicos para poder sobrellevar esta situación por la que está pasando. En muchos de los casos, estos abusos nunca salen a la luz y en algunos de ellos, que desafortunadamente son la minoría, pueden imaginarse el conflicto interno que un niño tiene a veces hasta por años y hasta lograr decidir sacarlo a la luz porque ya es una situación que no puede soportar más. Y en estos casos precisamente, cuando han pasado años, desde un principio en que el infante ha estado siendo manipulado por el abusador, diciéndole que se trata de un juego, pero que lo van a mantener en silencio porque es un secreto entre los dos, o porque a veces inclusive de una forma muy sutil está amenazando al infante por medio de chantajes emocionales, de manera que está bloqueando al niño para no comprender su situación. Pero a medida que va creciendo y va tomando un poco de sentido en comprensión a lo que está viviendo, se llena de valor tras pensarlo, de qué manera va a decírselo a sus padres o a alguien, algún familiar al que le tenga mucha confianza, porque a veces los padres no se han ganado la confianza del infante y prefieren decírselo a las tías que más confianza les tenga o a alguna amiga o amigo, y esta amistad tan cercana se atreve a decírselo a alguien que sabe que va a auxiliar al infante. Hay muchos casos donde el niño se atreve a hablarlo y para su sorpresa y su desgracia
no le es creído. Y por si fuera poco, lo acusan de que es un niño fantasioso, de que es un infante mentiroso, e inclusive los padres hasta se pueden avergonzar con la persona que el niño está o la niña está señalando, y hemos visto casos donde inclusive les piden disculpas, sintiéndose entonces el niño traicionado y castigado por el agresor también. ¿Pueden imaginar cómo se profundiza el dolor emocional en esta herida? Ya que la disociación por la que está atravesando este niño es muy, muy dura, porque por fin reunió el valor para poderlo hablar, para poderlo decir a sus padres, que se supone para él que son las personas protectoras, las que le van a dar seguridad, las que le van a dar protección y las que los van a defender de cualquier situación nocivo que esté pasando el niño. Y si este niño es desacreditado de los gritos de auxilio con ese pedido de buscar salvación a su situación y se encuentra con padres inconscientes que minimizan esta situación, permitiendo que el agresor siga visitando ese hogar, siga hablándole al niño como si nada pasara, aun cuando ven que el niño o no lo quiere saludar o trata de esconderse o no estar presente en esa área donde va a estar dicho abusador. Inclusive hay casos donde la madre o el padre tienen tan profundas las heridas emocionales del abandono, que se da sobre todo en los casos cuando hay o una madrastra o un padrastro, porque debo de decir que esto no nada más es exclusivo para el sexo masculino. También se han dado casos donde el sexo femenino ha cometido abuso, ya sea a niñas o a niños. Un ejemplo, que es un caso que usualmente lo estamos viendo, donde hay padres con heridas emocionales de la infancia, sobre todo se da en las mujeres, la herida emocional del abandono tan profunda que con tal de no sentirse alejadas o solas de su pareja, se dan cuenta de tal situación a sus niños por parte del padrastro y los siguen permitiendo porque no están dispuestas a quedarse sin su pareja a costa del sufrimiento de sus hijos. Y no es que se le juzgue a la madre, simplemente hay que hacer conciencia de que cuando existen estas heridas tiene que tomarse acción sobre ellas para evitar dolor y sufrimiento en nuestros infantes. Porque por si fuera poco, cuando no se ponen límites a estas situaciones, pues aparte de que vamos a ver mayor crecimiento en adolescentes rebeldes, en adolescentes adictos, en adultos que no logran tener esa estabilidad, que son agresivos, que maltratan a sus parejas porque obviamente traen una rabia interna, traen un coraje que no saben en qué momento gestionarlo, sino que cuando hay un cuadro detonador, simplemente esa emoción reprimida sale porque el inconsciente, donde está guardada esa información, le está estimulando a esas conductas agresivas de las cuales en su momento no tiene control. Y más allá de esto, en muchos casos, aquellos adultos abusadores han sido en su infancia abusados y lo que están haciendo es repetir un patrón de conductas, porque fue tanto el dolor emocional que traían en su mente que esa situación, esa experiencia repetitivamente se estuvo dando una y otra vez. Recuerden que el cerebro no identifica cuando es realidad o cuando es un pensamiento. Tanto se estuvo repitiendo y con tanta frecuencia que se convierte en un hábito, y ese hábito va a empujarlos a tener esas acciones por las que ellos pasaron. Por ello, la importancia de ser conscientes de su situación y de investigar a fondo de qué manera pueden dar solución a su dolor emocional para desprogramar ese programa que tanto sufrimiento y problemas les está dando. Porque más allá de todo este problema que se está suscitando, pues ese problema no para en esa persona que ha sido abusada en su infancia, sino que se va a transmutar a las siguientes generaciones. Aquí es donde hablamos de los secretos que guardan las familias, que no salen a la luz y que a nivel energético, a nivel emocional, se está imprimiendo en las siguientes generaciones como una transferencia generacional. Está comprobado que historias
casos que han quedado guardados en las familias, se siguen repitiendo la misma historia, los mismos casos con diferentes integrantes de la familia. Por eso existe esta técnica que es tan buena, que es la biodecodificación, para poder romper con esa transferencia de información a través de una y otra generación y poner límites a ese problema generacional. Y no es de extrañarse que vemos entonces adultos con un gran dolor emocional, tantas rupturas de matrimonios, tanta inestabilidad emocional, cuestiones laborales que no se puede mantener en un puesto, tantos conflictos familiares porque esa persona ahora adulta viene cargando con un costal de heridas emocionales tan profundas que le impide tener esa paz, esa estabilidad interna, y sin darse cuenta ese dolor emocional está conflictuándolo en todas sus facetas, impidiendo entonces que se logre ese desarrollo, esa plenitud, esa armonía, el equilibrio que debe de tener para poder potencializarse y alcanzar sus objetivos, sus metas, dejando entonces a una persona frustrada, a una persona desalentada, debilitada, que se escudan en la mayoría de veces en el rol de víctimas, en la adicción, ya sea alcohol, ya sea en sustancias, y así le va pasando la vida a este ser en una desdicha total. A veces llegan al término de sus vidas y mueren con ese dolor que nunca fue tratado, que nunca fue trabajado o que simplemente fue guardado toda su vida. Así que cuando veas a una persona en tales estados, no los juzgues, no los critiques, más bien trata de comprender y de ser empáticos, porque esos hechos, esa forma de ser de la persona simplemente está hablando que trae un dolor interno emocional tan fuerte que de una u otra forma ese dolor trata de salir pero no sabe cómo hacerlo, y en su mayoría son gritos, es violencia o simplemente ese caparazón donde inclusive ni siquiera quieren interactuar con otras personas, con otros seres, o como les comenté, esconden su dolor detrás de una adicción, porque el presente que están viviendo no les gusta y quieren por un momento olvidar esa pena que traen, tratando de perder un poco su dolor detrás de una adicción. Y estos no son temas de hoy en día, han existido siempre. Las estadísticas desafortunadamente hablan que estos casos son más comunes en el seno familiar, porque hay tanta confianza que se presta a que estas situaciones sucedan, y para los padres que son a veces o negligentes o les falta un poco de sentido, no se dan cuenta a las cosas que están sucediendo. Y precisamente por la cercanía y la confianza que hay con las personas allegadas a la familia es cuando suelen pasar estas situaciones con mayor índice. Pero ¿cómo darnos cuenta de que esto está pasando con nuestros niños? Dejar de ser menos ingenuos y aprender a estar más alerta de los indicadores que nuestros niños nos dan. Son muchos. Uno de ellos es que de la noche a la mañana el niño cambie de actitud, que baje su rendimiento escolar, que después de darse cuenta que era un niño o una niña muy alegres, muy activos, se vuelvan retraídos, se vuelvan solitarios, se vuelvan callados y ya no juegan como jugaban antes. Otra de las maneras es que en el caso de las niñas se cambien de actitud tan rápido que ahora empiecen a vestirse de forma diferente, de una manera que quieran ocultar su feminismo, inclusive empiezan a crear grasa, a hacerse obesas porque no quieren que su silueta femenina llame la atención del sexo masculino, porque creen que siendo gorditas van a evitar que su silueta estimule el deseo del sexo opuesto, y con ello se protegen. Es un caparazón, es un escudo. Son muchos los indicadores que los niños nos dan. Por favor, padres, manténganse alertas, y vale más que sean desconfiados en este aspecto, porque nuestros hijos solo nos tienen a nosotros. Ellos son niños indefensos, son niños inocentes, que su único escudo en esta etapa de la infancia somos los padres.
Y si nosotros, por cuestiones de la vida, por estrés, por responsabilidades de tener que sacarlos adelante, descuidamos esa parte, no nos sorprenda tener adolescentes rebeldes, agresivos, adictos, que por no tener la premisa de ser conscientes de esta situación y estar alertas en esa etapa, inclusive de no darles esa educación sexual que ellos necesitan. Es vital que los padres sean conscientes que sus niños necesitan ser alertados de esta situación, porque un niño que sabe sobre el tema va a aprender a poner límites. Enséñenles lo que no se debe de permitir, venga de quien venga. Provéanles una niñez, una adolescencia y una etapa adulta libre de amargura y de sufrimiento. Y si tu padre o madre pasaste por esta situación y hasta el día de hoy no lo has querido sacar a la luz, sé consciente que si sigues con esa actitud, porque yo sé que el dolor emocional es muy fuerte, solo piensa que tus niños, sin merecerlo, van a seguir en su gran mayoría ese arrastre de esa información, porque inconscientemente tú se lo estás diciendo a los niños. Otra cosa que es muy importante, si eres un padre o una madre de familia que tiene a niños que ya fueron abusados, tienes que reforzar esa protección, porque desafortunadamente los abusadores tienen un radar que detectan el sufrimiento emocional de estos niños y tienen mucha facilidad para llegar a ellos. Como les había comentado, en la mayoría de los casos son adultos que pasaron por ese dolor emocional y esa experiencia tan lastimosa, que conocen el lenguaje del dolor emocional por el que un niño está pasando, pues precisamente porque esa persona adulta ya lo pasó. Mantengámonos alertas y cuidemos de nuestros niños indefensos, porque es nuestra responsabilidad como padres. Al traerlos a este plano, ellos son dignos de protección, de seguridad, de educación, de amor, y de quien deben de recibirlos es de nosotros los padres. No los dejemos al cuidado de otros miembros de familia o creer que en la escuela les van a enseñar estos temas, porque la primera educación de principios, de valores y de una base que les brinde a los niños esa confianza y se resuelvan esas necesidades que ellos necesitan, es precisamente en el seno del hogar, a cargo de los padres. Otro punto muy importante que quiero exponer es que cuiden lo que sus niños miran, porque hoy en día a través de las redes están viendo contenidos que están estimulando a que su sexualidad sea despierta antes de tiempo, y que mucho del contenido que ven les están dando imágenes explícitas de una sexualidad grotesca, una sexualidad dañina, donde ellos están siendo confundidos. Pongan atención, no dejen que los dispositivos, las redes, el internet sean sus niñeros cibernéticos. Esto en gran medida está reforzando también a niños que han pasado por estas situaciones y que los estimulan a tener más curiosidad sobre el tema, haciéndolos muchas veces unos niños prematuros y promiscuos con estas experiencias. Sobre todo si hay por ahí roedores que andan en busca de esta vulnerabilidad de nuestros niños. Recuerda que nuestros niños no tienen la fuerza física y a veces nosotros mismos no les proveemos la fuerza emocional y el empoderamiento cognitivo para poder prevenir tales situaciones. Por otro lado, si tú sabes de un caso y no eres el padre de los niños, a veces ni siquiera un familiar, y te estás dando cuenta de cosas que los padres no se están dando cuenta, por favor auxilia a este infante, ayúdale a ser rescatado de tal situación. A veces la calidad humana tiene que parecerse un poquito a ese tipo de animalitos que protegen a sus crías aunque no sean propias. Los niños son responsabilidad de todos, cuidémoslos por favor. Padres, no sean tan confiados, prevén situaciones caóticas que no tuvieron que haber pasado. Reflexionemos en esto, mientras les envío con brazo cuántico. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicólogamarylizarraga.com o
en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.